Buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este primer domingo de mayo, en nuestro tiempo de ayuno. Ahora vamos a tener nuestro culto de celebración, como todos los domingos lo tenemos a las 10 de la mañana. Y hoy día nos toca ser ministrado por esta porción de la palabra. Y permítanme leerles lo que dice, lo que nos toca en esta secuencia del libro de Romanos. Está en Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios bendiga esta porción de su palabra. Mis queridos hermanos, esta mañana queremos hablarles acerca de nuestra perfecta salvación mediante la justicia de Dios. Lo primero que tenemos que entender, mis queridos hermanos, como hemos visto el domingo pasado, que nosotros muchas veces nos podemos engañar creyendo que somos mejores que otros cuando vemos que otros pecan de una manera grosera y nosotros no cometemos ese pecado. O nosotros podemos también creer de que nosotros somos buenos cuando realmente nos miramos en el espejo de la palabra de Dios. Lo decíamos en segundo lugar, muchas veces podemos creernos que somos buenos cuando nos miramos a nosotros mismos. Pero si nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, como hemos visto el domingo pasado, la palabra de Dios nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, todos se apartaron a Dios. Hemos visto entonces que el hombre no es bueno en sí mismo, que lleva el estigma del pecado. Pero también hemos visto el domingo pasado que la ley de Dios es buena, es justa, es la expresión de la santidad de Dios, pero que también a través de la ley no podemos alcanzar la salvación, no podemos alcanzar la justicia de Dios, porque la ley sirve para que nosotros conozcamos oficialmente, por así decirlo, qué es pecado y qué no es pecado, y que es imposible que el hombre pueda cumplir perfectamente la ley de Dios. Y por lo tanto, entonces, por eso que el apóstol Pablo aquí nos dice en este pasaje: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo que hay un nuevo camino, aparte de la ley de Dios, mediante el cual Dios nos ha provisto para que nosotros podamos alcanzar la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? La salvación. ¿Qué quiere decir? El perdón de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? El ser absuelto de todas nuestras iniquidades y maldades. Y eso es lo que esta mañana queremos estudiar. En primer lugar, lo que queremos entender, ¿qué entendemos por justicia de Dios? ¿Y dónde se originó?
En primer lugar, cuando se habla de la justicia de Dios, estamos hablando del carácter de Dios, que Dios es un ser justo de una manera perfecta, que Dios no comete ningún error, que todo lo que hace lo hace de una manera perfecta. Y cuando dice que nosotros hemos sido salvados por medio de la justicia de Dios, lo que nos está diciendo que Dios nos ha concedido una salvación tan perfecta conforme a su naturaleza, a su carácter, al ser de Dios. Ahora nos dice también en esta porción de la palabra, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y los profetas. Lo que nos está diciendo que esa justicia de Dios ya estaba establecido desde mucho más antes por la ley y los profetas. Y por lo tanto entonces lo que nos está diciendo que ya Dios había provisto nuestra salvación por medio de su justicia, esa justicia por medio de la fe. Porque justamente en el pasaje de Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente, porque en el Evangelio la justicia de Dios, capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta palabra, mas el justo por la fe vivirá, lo pronunció el profeta Habacuc, en Habacuc capítulo 2, versículo 4, cuando él veía, digamos, una situación de injusticia en sus tiempos y el peligro que corrían las personas pobres como consecuencia de los actos injustos de las personas. Y Dios le dice a Habacuc, no te preocupes, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, lo que le decía Habacuc es que las personas, por la fe puesta en mí, por ser justos, por su fe vivirán. Y por lo tanto entonces, ya desde el Antiguo Testamento Dios había establecido que nuestra justicia nos permitiría por fe alcanzar la salvación. Y por lo tanto entonces vemos que desde el Antiguo Testamento ya Isaías mismo en el capítulo 53, 11, Dios nos promete en Isaías 53, 11 acerca de nuestra salvación por medio de la justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice en Romanos capítulo 1, 14, permíteme leer Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu y santidad por la resurrección entre los muertos. Ahora queremos ver cómo llega a nosotros esa justicia de Dios, o cómo llegó esa justicia de Dios. Dice aquí en Romanos capítulo 13, el que estamos estudiando, versículos 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos llega por medio de la fe. Es decir, nosotros no teníamos que hacer ni tenemos que hacer nada, simplemente nos apropiamos de la obra de justicia de Dios, tan solamente por medio de la fe, tan solamente por creerle a Dios, tan solamente por creer lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso que el apóstol Pablo, al carcelero en Filipos, que está escrito en Hechos capítulo 16, versículo 31, cuando el carcelero le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dijo estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que le estaba diciendo al carcelero: lo único que tú tienes que hacer no es nada, solamente es creer
creer en nuestro Señor Jesucristo y tú vas a ser salvo y tu casa. Es decir, nos apropiamos de la justicia de Dios, es decir, de la salvación que Dios ha provisto para nosotros por medio de la fe. Y por lo tanto, eso es lo que nos dice. Pero también la justicia de Dios no solamente es un asunto de creer, es un asunto de creer y confesar con nuestros labios de que realmente hemos creído en lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante dice así: porque ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por lo tanto, tenemos que creer y también confesar con nuestras bocas para alcanzar la salvación de nuestro Señor. Ahora, hemos dicho pues entonces que nosotros nos apropiamos de la justicia de Dios, es decir, que Dios nos declare como justos, absueltos de nuestros pecados por medio de la fe. Pero no es una fe en el vacío. Aquí nos dice claramente la palabra de Dios, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para los que creen en Él. Es decir, es la fe puesta en una persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la persona que Dios ha provisto para que Él pudiera llevar adelante la obra de justicia a favor de nosotros, la obra de absoluta absolución de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Y por lo tanto, entonces, es la fe puesta en la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra sacrificial en la cruz. Por lo tanto, entonces, la justicia de Dios se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado en la cruz, cuando Él expió nuestros pecados, cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz, cuando Él llevó nuestros pecados. De tal manera que, como dice la palabra de Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue herido y molido por nuestros pecados. Por sus llagas, dice, nosotros fuimos curados. Por lo tanto, es la obra preciosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, queremos ver la justicia divina. ¿Cuál es su costo? Dice el versículo 24 de la palabra que estamos estudiando: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo que Dios nos declaró justos, siendo justificados por su gracia. Y gracia significa gratuitamente. Significa que a nosotros no nos ha costado nada. Significa que es un regalo gratuito de parte de Dios, nuestra salvación. Dice esta palabra: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es el medio por el cual Dios nos ha redimido. Hemos sido rescatados mediante nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo el que pagó el precio de nuestros pecados. Dice el versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Dios puso como propiciación, es decir, que puso a nuestro Señor Jesucristo como el instrumento divino mediante el cual nosotros pudiéramos ser justificados de nuestros pecados, pudiéramos ser declarados justos para la gloria de Dios. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo
que esta es una expresión de la misericordia de Dios, que Dios en su misericordia dice, por ese amor que nos tiene, pasó por alto nuestros pecados, poniendo a nuestro Señor Jesucristo para que Él fuera el que expiara nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora esta salvación es tan amplia, tan hermosa. Permítanme leerles lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 16 en adelante: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Por lo tanto, entonces, la justicia por la fe no solamente es para esta nuestra generación, es para toda la generación, aún antes de la ley, para todos los que en Abraham hemos creído, por la cual entonces hemos sido declarados justos, por la cual Abraham es el padre de la fe. Y por lo tanto entonces, lo que estamos viendo es que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Dice este pasaje también, el versículo 26, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica los de la fe de Jesús. La palabra de Dios nos dice claramente: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo que derramar su sangre preciosa para que a través de esa sangre santísima nosotros pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados. Como dice la palabra de Dios claramente en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. También dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra magna manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestar en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es la sangre santísima de nuestro Señor Jesucristo, el que nos lavó, nos limpió, nos redimió de nuestros pecados. Pero esta preciosa sangre santísima de nuestro Señor Jesucristo tiene un alcance tremendo y profundo sobre nuestras vidas. Permíteme leerles Hebreos capítulo 9, del versículo 11 al 14, dice así. Hebreos capítulo 9, del versículo 11 al 14, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que le sirváis al Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nos está diciendo es que la sangre santísima de nuestro Señor Jesucristo tiene un poder superior
por encima de la sangre de los animales, de los machos cabríos. Tiene el poder de poder limpiarnos de nuestras malas conciencias, limpiar nuestro ser interior. Bendito sea el nombre de Dios, mis queridos hermanos. Cristo Jesús es el cumplimiento de la justicia de Dios a favor nuestro. Él es nuestra justicia, el que llevó la obra completa para que de esa manera, por su obra en la cruz, nosotros llegásemos a ser justificados, declarados justos, como que si nunca hubiéramos pecado delante de Dios de una manera perfecta. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esta mañana hemos visto claramente que Dios había provisto desde el Antiguo Testamento un camino nuevo y perfecto para nuestra salvación, mediante la justicia de Dios, esa justicia declarada desde el Antiguo Testamento, esa justicia que nosotros nos apropiamos mediante la fe no en el vacío, sino la fe en la obra de una persona, de nuestro Señor Jesucristo, obra que llevó en la cruz, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, para que de esa manera entonces nosotros pudiéramos alcanzar la salvación en nuestras almas. Dios quiera que nosotros, mis queridos hermanos, podamos entonces valorar todo lo que Dios hizo a favor de nosotros mediante nuestro Señor Jesucristo, quien llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, para que la justicia de Dios se cumpliera en nosotros, para que pudiéramos ser declarados como que si nunca hubiéramos pecado, porque Cristo llevó todas nuestras iniquidades y maldades. Bendito sea el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga. Amén. Amados hermanos, también vamos a celebrar la Santa Cena. Permíteme en primer lugar leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Oremos, mis queridos hermanos, oremos. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Santísimo Señor y Salvador, te ruego, Padre Santo, Dios amado, que bendigas estos elementos de la Santa Cena, bendito Dios, para que, bendito Dios, oh Dios, sea de provecho, sea de bendición, sea de edificación para nuestras vidas, Padre Santo. Bendice cada elemento. Señor, esta copa que representa la sangre santísima de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Santísimo Señor y Salvador, derramado en aquella cruenta cruz por causa de nuestros pecados, para darnos una salvación tan preciosa. Y también, Señor, bendice esta porción de pan que simboliza el cuerpo precioso de nuestro Señor Jesucristo, crucificado en aquella cruenta cruz, llevando nuestros pecados. Gracias, Dios Santísimo. Permítenos con tu bendición, pues, participar de esta Santa Cena, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, 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 amén. Mi querido hermano, si hay algo que tú tienes que pedir perdón al Señor por algún pecado, por algo que el Espíritu Santo está
poniendo en tu corazón, ahí donde estás, antes de participar de esta Santa Cena, dile que el Señor te perdone. Voy a inclinar mi rostro. Padre Santo, bendito Dios, si tú ves algún pecado, alguna iniquidad en nuestras vidas, perdónanos, Dios Santísimo. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, para que, Señor amado, esta Santa Cena sea de provecho para nuestras almas, para nuestras vidas. Permítenos con tu perdón en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro Santísimo Señor y Salvador, participar de esta celebración de la Santa Cena. Amén, amén. Mis queridos hermanos, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, sirvámonos de este jugo de la vida. Con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, nos servimos de esta porción de pan que simboliza el precioso cuerpo